Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal PRF Mundo, Pequeño Resto Fiel, en el que hemos venido haciendo un par de análisis, lo más profundo que hemos podido, de la situación que se vive en Venezuela, ¿no? Y por eso tenemos contacto con el doctor Fernando Soto, que es venezolano, que está en el exilio en Utah, en Estados Unidos, y que desde allá vive todo el drama que está viviendo su patria. ¿Cómo se vive desde tan lejos lo que sucede en Venezuela? Bienvenido, doctor Soto. Gracias, don Henry, gracias. Gracias por este cálido recibimiento, gracias. Bien, bueno, la verdad que por una parte, inicialmente uno sentía un gran regocijo, digamos, percibiendo la posibilidad de que está muy cerca la libertad de Venezuela, solo que por supuesto no podemos precisar exactamente el momento, eso solo Dios lo sabe, pero podríamos decir que percibimos que está más cerca que antes, estamos más cerca que antes. Pero al mismo tiempo experimentamos un profundo dolor, angustia por nuestros hermanos venezolanos que están en el territorio de Venezuela viviendo, padeciendo las atrocidades de la dictadura de Nicolás Maduro y sus secuaces, ¿no? Porque ni siquiera debemos llamarlo gobierno, porque sería en cierto sentido legitimar a esa dictadura. Pero sí, regocijos experimentamos en un principio a partir de la realización de las elecciones el 28 de julio, pero al mismo tiempo, insisto, tenemos gran preocupación por lo que nuestros hermanos venezolanos están viviendo allá. Algunos han sido, como nos hemos dado cuenta a través de los medios de comunicación estos últimos días, algunos han sido privados ilegítimamente de la libertad, están detenidos. No recuerdo en este momento exactamente el número de detenidos, pero inicialmente, si mi memoria no me falla, el Foro Penal Venezolano, que es un grupo de abogados que asiste gratuitamente, presta ese servicio, asiste gratuitamente a las personas que han sido privadas ilegítimamente de la libertad por parte de la dictadura por orden de Nicolás Maduro y los militares y los policías que le sirven, que son genuflexos a él. Ellos llevaban, si mal no recuerdo, contabilizado en un principio, no sé si eran como unas 900 personas detenidas, algo así, 800 y algo, a 900 personas detenidas, y no estoy seguro si ya van aproximadamente como 2000 o 2000 y algo personas detenidas. No es el número exacto, ¿no? No, no. Eh, y esos, además, don Henry, de las personas que el Foro Penal Venezolano ha informado que están desaparecidas, que no se sabe si están privadas ilegítimamente de la libertad o si han fallecido por acción de la dictadura, ¿no? Sí, por ejemplo, un muchacho que ayer mostraban las fotos y desde el mismo día que lo golpearon tanto, estaba en cuidados intensivos y ayer falleció, ¿no? No recuerdo el nombre de él, pero es un símbolo de la atrocidad con que actúa ese régimen, ¿no? Es una barbaridad. ¿Usted ha hablado con otros venezolanos que residen en Estados Unidos? Eh, en este momento no, pero sí he conversado, perdón, con algunas personas que están en Venezuela, ¿no? Que están viviendo, digamos, esta situación más de cerca, ¿no? Que nosotros que estamos aquí afuera en el exilio, pero eh, he hablado con algunos de ellos y pues me han informado precisamente que, o han confirmado con su testimonio, hablando conmigo de precisamente de las atrocidades que la dictadura está ejecutando en contra de personas del pueblo venezolano indefensas. Porque naturalmente el pueblo venezolano, en su mayoría, obviamente, no tienen formación militar, no tienen adiestramiento para el uso, manejo de armas de fuego o de armas de guerra, etcétera, no. Entonces, de hecho,
una compañera, digamos que perteneció al Ministerio Público hace años, me envió una información relacionada con unos hechos que acontecieron recientemente en el estado Sucre, en Venezuela. Su vinculación cuando vivió en Venezuela creo que era con la fiscalía, y usted como abogado, ¿cómo ven cómo se puede ver desde el punto de vista de las leyes venezolanas todo lo que está sucediendo? Bien, sí, sí, efectivamente, don Henry, como lo mencionó, yo estuve vinculado unos años al Ministerio Público. Eh, Posteriormente pasé a retiro, pero yo presté servicio inicialmente en la Fiscalía Tercera del Ministerio Público con sede en la ciudad de Cumaná, Estado Sucre. Posteriormente fui trasladado y ocupé el cargo de fiscal auxiliar cuarto en la Fiscalía Cuarta del Estado Trujillo, con sede en la ciudad de Trujillo. Y finalmente ya presté servicio finalmente en la Fiscalía 24ª del Ministerio Público, con competencia en materia de drogas, pero también tenía competencia en materia de lavado de dinero y legitimación de capitales, con sede en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia. Y en cuanto a las leyes, la situación de Venezuela respeta la ley, respeta la Constitución, por ejemplo. No, don Henry. Esta dictadura que hoy día, por supuesto, lidera el dictador de Maduro. Miraflores, Nicolás Maduro, lamentablemente ellos sistemáticamente por años han violado de forma sistemática, valga la redundancia, y continuada, la Constitución de la República de Venezuela, así como también otras leyes de la República y tratados internacionales, convenios internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República de Venezuela en materia de derechos humanos, ¿no? Y de los derechos políticos, que obviamente también son derechos humanos, de los derechos políticos, el ejercicio de los derechos políticos. ¿Cómo ve usted la actuación de la Fiscalía venezolana y de los fiscales frente a esta situación? Bien, hay que decir, hay que enfatizar que el Ministerio Público en los actuales momentos en Venezuela no está cumpliendo cabalmente con las atribuciones que establece la Constitución de Venezuela. Si mi memoria no me falla, concretamente, si mal no recuerdo, en el artículo 285 de la Constitución, donde es claro allí que el Ministerio Público debe velar y hacer cumplir la Constitución de la República, las leyes y los derechos y garantías constitucionales, incluyendo dentro de esto, por supuesto, los derechos humanos. Y también, por supuesto, los derechos políticos y el ejercicio de los derechos políticos. Pero lamentablemente el Ministerio Público es un brazo ejecutor fundamental del dictador Nicolás Maduro y sus secuaces, ¿no? Se ha convertido esa institución que antes por muchos años fue realmente independiente y autónoma, se ha convertido en un brazo ejecutor del dictador para violar sistemáticamente los derechos humanos de los venezolanos que están en el territorio de Venezuela, ¿no? Para impedir la disidencia y para perpetuarse en el poder tal dictadura. Y de En- hecho, el pseudo fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, es vergonzosa su actuación, porque hace muchos años atrás él fue un defensor de los derechos humanos, hace bastantes años atrás, pero pareciera que todo eso él se le hubiese olvidado, y lo que hace es simplemente ser genuflexo a la dictadura de Miraflores y hacer lo que simplemente a Maduro se le antoja, ¿no? Que es precisamente reprimir
la disidencia en Venezuela, impedir por medio de sus órdenes, de las que Tarek William Saab dirige a los fiscales que están adscritos al Ministerio Público y también a los órganos de policía, los órganos de policía y seguridad del Estado, y incluyendo dentro de esto también a la Guardia Nacional, que, digamos, violen sistemáticamente los derechos humanos de los venezolanos e impidan que ellos se manifiesten pública y pacíficamente en contra de la dictadura, porque no se trata de que porque la dictadura tenga que ser condescendiente con los venezolanos. No, ellos tienen que respetar el derecho que tienen los venezolanos previstos en el artículo 350 de la Constitución a rebelarse en contra de una dictadura que obviamente cercena los derechos de los venezolanos, que impide que realmente en Venezuela exista un gobierno auténticamente democrático y que viola los derechos y garantías constitucionales de todos los venezolanos. Entonces, tanto Tarek William Saab como los fiscales del Ministerio Público que ejecuten sus órdenes, así como también funcionarios de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana y cualesquiera otras policías del país que impidan que los venezolanos se opongan conforme a la Constitución, artículo 350 de la Constitución y 333 de la Constitución, se opongan a la dictadura y manifiesten en contra de la dictadura y los priven legítimamente de la libertad, tendrán que rendir cuentas en su momento ante los órganos competentes correspondientes por la violación sistemática de los derechos humanos por la comisión de delitos de lesa humanidad que no prescriben. Sí, muy grave la situación. Bueno, en las últimas horas, el presidente Edmundo González, pues ya firmó un documento dirigido a los generales de la República de Venezuela, diciéndoles que tienen que estar apoyándolos a ellos y no seguir apoyando la dictadura, y que los invitan a dar ese paso, ¿no? Y está firmado por él y por María Corina, como jefe, digamos, de debate de la campaña presidencial. ¿Cómo ve usted la actuación y el desempeño de las Fuerzas Armadas de Venezuela en este momento? Porque el general Padrino, que es el máximo, ¿no? Creo que es Padrino el apellido, ¿no? Sí, Padrino López. Eso. La misma familia le han hecho videos y los han hecho públicos suplicándole que deje de apoyar a Maduro. Y la respuesta de él hoy fue muy, muy fuerte diciendo que no lo va a hacer, que no lo va a hacer. O sea, puso todo lo demás por encima hasta de su propia familia, las ambiciones y todo. La Guardia Nacional, el ejército venezolano, ¿está actuando de acuerdo con la ley? No, don Henry. Primero, hablando concretamente de las Fuerzas Armadas, lamentablemente Hugo Chávez se encargó, y debo hacer este planteamiento de los antecedentes de la situación con respecto a las Fuerzas Armadas para que se entienda por qué hoy día la Fuerza Armada no hace lo que tiene que hacer, ¿no? Porque la Fuerza Armada Nacional en Venezuela, y de acuerdo a la Constitución, no está al servicio, no está ni debe estar al servicio de parcialidad política alguna. Bueno, no debe estar, pero hoy día lo está. Lamentablemente al servicio del comunismo de Miraflores que lidera Nicolás Maduro y sus secuaces. Entonces, la Fuerza Armada Nacional debe estar al servicio del pueblo venezolano, de que se cumplan, hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Debe la Fuerza Armada Nacional proteger, custodiar, preservar la seguridad en todo el territorio de la República de Venezuela, protegernos frente a eventuales invasiones
de potencias extranjeras y no estar al servicio, como lo dije, de parcialidad política alguna y menos de una dictadura. Entonces, Hugo Chávez se encargó de infiltrar tanto digamos, en entes públicos del Estado como en la Fuerza Armada Nacional, de agentes del G2 cubano, de inteligencia cubana, militares cubanos, y además de infiltrar también a mercenarios, tanto cubanos como, y hoy día, más recientemente, nicaragüenses y posiblemente rusos, pero lo de los rusos tendría que confirmarlo porque debo profundizar más en eso, pero por eso insisto, posiblemente rusos también. Sí, Entonces, ante esa apareció, infiltración, apareció una fotografía dicen que son de la Wagner, que es una milicia, digamos, muy especial y muy sofisticada de Rusia, bajo el mando directo de Putin, y publicaron unos videos y unas fotografías donde hay unos hombres con un uniforme diferente al de los militares venezolanos, rubios ellos, blancos, rubios, digamos que con pinta rusa, claro, claro. dando instrucciones a la tropa. Sí, claro. De hecho, don Henry, para confirmar en parte esto que está diciendo, ¿y por qué digo en parte? Porque, es decir, cuando yo estaba activo, y lo estoy recordando en este momento, cuando yo estaba activo en el Ministerio Público, yo recuerdo que una vez me tocó acudir en una oportunidad a un cuartel del ejército en la ciudad de Cumaná, en el estado Sucre. Y no recuerdo los detalles del por qué, pero recuerdo que tuve conversación con unos compañeros fiscales en esa oportunidad y estábamos hablando precisamente de la infiltración de oficiales, digamos, extranjeros dentro de la Fuerza Armada Nacional Venezolana y cómo ya había en ese momento descontento. Eso hace más de 10 años atrás. Había descontento ya dentro de las filas de la Fuerza Armada Nacional porque habían militares extranjeros dando órdenes a lo interno de la Fuerza Armada. Y ya se utilizaba ese eslogan, ese saludo de patria, socialismo, muerte, venceremos, etcétera, dentro de la Fuerza Armada Nacional. Ya había descontento en esa oportunidad y ya se manejaba esa información de esa infiltración de agentes extranjeros dentro de la Fuerza Armada Nacional. Entonces ya Hugo Chávez ya había comenzado a ejercer acciones para, digamos, atribuirle presuntos delitos de traición a la patria, de asociación con potencias extranjeras para desestabilizar las instituciones políticas de la República de Venezuela, de aliarse con agentes extranjeros para generar desestabilización dentro de la República de Venezuela, y se lo estaba atribuyendo digamos, perdón, a personalidades de la oposición política en Venezuela, pero resulta que quien estaba ejecutando eso, que él atribuía, o sea, esos hechos punibles que Hugo Chávez le atribuía o hacía señalamiento a personas de la oposición venezolana, resulta que Chávez ya lo venía ejecutando desde que comenzó su gobierno en Venezuela. Y por eso se alió con Cuba, se alió con China, se alió con Rusia, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hoy día precisamente tenemos. Tenemos una Fuerza Armada Nacional, don Henry, que está genuflexa a la dictadura y está, digamos, en parte silenciada y sometida por estos agentes extranjeros que mencioné, ¿no? Sí. De hecho, me ha llegado información de que militares venezolanos no tienen acceso a cierto tipo de armamento. No soy especialista en esa área de armamento, por eso no puedo especificar mayores detalles, pero no tienen acceso a cierto tipo de armamento militar y no tienen acceso incluso, en el caso de la Fuerza Aérea, a ciertos tipos de aviones, digamos, militares venezolanos, sino que
le es impedido por militares y agentes extranjeros que están infiltrados en la Fuerza Armada, le impide acceder a estos militares venezolanos a cierto tipo de armamento e incluso a ciertos tipos de aviones, ¿no? Y eso no es de extrañar porque precisamente Nicolás Maduro sabe muy bien, la dictadura sabe muy bien que hay un profundo descontento, no solamente en el pueblo venezolano, sino también dentro de la Fuerza Armada Nacional, y se sabe que hay gran cantidad de militares venezolanos patriotas que han, digamos, llevado a efecto intentos de conspiración contra la dictadura para derrocar definitivamente a Nicolás Maduro y a sus secuaces, pero no lo han logrado porque efectivamente hay esta infiltración a la que hice referencia. Entonces ha podido Nicolás Maduro detectar esos focos de intentos de insurrección, de intentos de conspiración, y ha privado ilegítimamente de la libertad a través de la Fiscalía Militar, que también es un brazo ejecutor de la política de persecución de la dictadura de Maduro, ¿no? Sí. De hecho, en los últimos días también se ha dicho, después de las fallidas elecciones, digamos, o con un ilegítimo resultado. Fallidas no, fueron correctas, pero él Claro. presentó un resultado que es ilegítimo, que no está apoyado en las actas electorales, y de eso vamos a hablar ahora. Y María Corina publicó lo que considera la oposición y el pueblo venezolano, que es la realidad del resultado de las elecciones. Dicen personas, porque aquí en Colombia como que se puede obtener un poquito más de información de lo que pasa en Venezuela, sobre todo básicamente a través de las redes sociales, porque los medios venezolanos no publican absolutamente nada que vaya a contrariar a Maduro. Así es. Entonces se dice que en las últimas semanas, en la última semana postelectoral, Maduro destituyó a una gran cantidad de oficiales de las Fuerzas Armadas y los reemplazó con otros de bajo rango, prometiéndoles e incluso haciendo ascensos inmediatos. Es decir, usted a partir de hoy no es capitán, sino coronel. Y de una vez venga a ver y firmemos de esa manera que es bastante emocional y muy arbitraria para hacer un ascenso, ¿no? Y que están en una de esas dos cárceles de las que ha mencionado él. Ramo Verde es uno. Sí, por cierto que dijo y allá se van a pudrir y todos dijo Diosdado Cabello, que todos iban a tener mínimo una sentencia cada uno 20 años. Sí, yo, si me Sí, permite, don Henry, hacer una breve acotación ahí sin ánimo de interrumpirle, solamente una breve acotación, sí, porque recordé ya que mencionó a Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, perdón, si mi memoria no me falla, hace pocos días dijo que esta vez no iba a haber perdón para nadie, sí. que se acabó el perdón. Ya estaba bueno de eso y que pues los que violan las leyes, según él, ¿no? Violan las leyes de la Constitución, pero es que lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Los que afirman el cumplimiento de la Constitución y los que afirman el cumplimiento de las leyes de la República son los que precisamente son perseguidos, silenciados, privados ilegítimamente de la libertad por parte del gobierno. Les es ejecutada desaparición forzada de personas. Delitos que por supuesto no prescriben, ¿no? Que son delitos de lesa humanidad. Y digamos, vilmente masacran a personas indefensas, como el caso que usted mencionó del joven a que hizo referencia ayer, que murió lamentablemente, y otros han muerto que desconocemos, don Henry, presuntamente muertos, lo desconocemos, porque como lo dije, el mismo Foro Penal venezolano ha informado que hay personas hasta este momento que no se sabe su destino, no se sabe si están privadas legítimamente de la libertad o si fallecieron a manos de emisarios de la dictadura de Nicolás Maduro. Sí. Porque hay que hacer, insisto, hay que hacer énfasis en eso. Eso no es un gobierno, es una vil dictadura sangrienta, inhumana,
que no respeta ninguno de los derechos humanos, ninguno. Empezando por el derecho a la vida, don Henry. El derecho a la vida es un derecho absoluto. Eso lo sabe, es conocido en todo el mundo y además, incluso en la doctrina social de la Iglesia Católica, se enfatiza en eso, que el derecho a la vida es un derecho absoluto. Y si el derecho a la vida no se respeta, entonces todos los demás derechos se caen, porque el derecho a la vida es el fundamento de todos los demás derechos. Entonces, en Venezuela no es, en Venezuela, don Henry, no está garantizado ninguno de los derechos humanos. El único derecho que está garantizado, entre comillas, pues no es ningún derecho, es el derecho de la dictadura a oprimir, a matar, a privar ilegítimamente la libertad a las personas, y en aras de la consecución de los fines de la revolución marxista, como la entiende Maduro y sus secuaces, pues para ellos es válido cometer todas las mayores atrocidades habidas y por haber, porque eso está justificado para ellos, porque hay que eliminar a la disidencia, hay que eliminar a la burguesía, pues, porque son la burguesía para ellos, y a los terroristas, cuando los terroristas son ellos, ¿no? Sí, así es, todo al contrario, ¿no? Todo al contrario. Entonces, bueno, esto tiene tantos temas y tantas aristas, este tema de lo que está pasando en Venezuela. Lo invito a que pasemos a... Ah, bueno, una de las cosas que dicen también desde allá, que nos hemos enterado aquí en Radio Rosa Mística Colombia, es que Maduro está muy solo, que lleva una semana sin comer absolutamente nada y de hecho está bastante delgado. Se le ve bastante delgado, más canoso, su aspecto no es el de una persona sana en ningún sentido y dicen que está rodeado de personas que no hacen parte de las Fuerzas Armadas, que son los que lo protegen, ¿no? Y que hay cubanos, hay rusos, hay nicaragüenses, en fin, ¿no? Entonces, lleva muchas noches sin dormir, según dicen, ¿no? Según dicen, pero Sí, él sabe. efectivamente, don Henry, eso que usted acaba de manifestar, yo he manejado información sobre eso. De hecho, si mal no recuerdo, no recuerdo si fue Patricia Poleo que mencionó algo de eso, y Roberto Carlos Olivares también mencionó algo sobre eso, de que incluso tiempo antes de la realización de la celebración de las elecciones del 28 de julio de este año, ya Maduro estaba, digamos, escondido dentro de un búnker digamos, dentro de lo que es la circunscripción, el territorio, los límites de Fuerte Tiuna, en Caracas. Ujú. Que no estaba en el no estaba en el Palacio de Miraflores, y cuando se publicaba algo cuando la dictadura publicaba en las redes sociales imágenes, videos de Nicolás Maduro hablando supuestamente desde Miraflores, era que eso había sido grabado anteriormente, pero que él no estaba allí, porque sabe perfectamente el descontento que hay en la Fuerza Armada y en el pueblo venezolano, ¿no? Sí, sí, el descontento en las Fuerzas Armadas es grande, pero está desconfiando de todo el mundo. Sí, Y, sí, y el que se resbala un poquito para la cárcel. y eso de verdad también lo manejamos, don Henry, lo que usted mencionó de que no está durmiendo bien, no está comiendo bien, y no recuerdo en este momento, pero Roberto Carlos Olivares hizo referencia a que le había llegado una información de una fuente que él mencionó como confiable, que le estaba administrando una sustancia Sí, a nivel intravenoso, no recuerdo la denominación de esa sustancia, precisamente porque no duerme. sí, y para tenerlo tranquilo, ¿no? Sí, sí, No porque sabe. decían que esos informantes decían, o esa fuente le decían a Roberto Carlos Olivares, que él estaba muy ansioso, Nicolás Maduro, que estaba Sí. muy ansioso, que estaba deprimido, que a veces tenía episodios de que se exacerbaba extremadamente y estallaba en ira, etcétera. Estaba descontrolado, pues. Sí, no sabemos si eso que le inyectan, eh, pues lo calma, sí, pero qué otras circunstancias traerá lo que dicen que le inyectan, ¿no? Claro. No sabemos, suponemos,
y mucha gente lo ha dicho públicamente. También Jaime Bailey hizo esas denuncias. Jaime Bailey desde Miami. Incluso llegó a decir que estaba consumiendo otro tipo de sustancias, ¿no? Llegó Sí, a decirlo. Sí, para mantenerse tranquilo. sí, yo lo Pero había olvidado, yo había escuchado parte, no todo, pero sí parte de desinformación que maneja Jaime Bailey. sí, bueno, también aquí en Colombia a todos se le saca el sabor del humor, ¿no? Sí, Dicen, la gente dice aquí en Colombia que Maduro literalmente está apoyado por tres gatos: México, Brasil y Colombia. Pero la vocería le está llevando uno solo, ¿no? Que es el de acá, uno claro, solo. A eso se une un comunicado de ayer del ELN apoyando a Maduro y diciendo que van a defender, si es necesario, con las armas al pueblo de Venezuela, pero desde Maduro, ¿no? Apoyando a Maduro. Y las FARC, la otra guerrilla, hoy que era una y ahora son tres FARC, según dicen todos sí, los sabios, también emitieron una comunicación, Iván Márquez, y no podemos olvidar que él lo refugió allá herido y lo hospitalizó y les ayudó, y que muchos de ellos están actuando desde Venezuela para claro, acá, ¿no? Que también se van a apoyar, o sea, la guerrilla colombiana en pleno va a apoyar a Maduro. claro. Eso era algo de esperarse y sé bien que en Colombia, eh, pues para nadie es una sorpresa, en mi opinión, ¿no? Sí, Que ese apoyo de la guerrilla a la dictadura en Venezuela, porque naturalmente parten en general de los mismos postulados ideológicos, ¿no? Marxistas, ¿no? Entonces, y además volvemos a los antecedentes para que se entienda lo que se está viviendo hoy día en Venezuela. Eh, Desde que Hugo Chávez, el difunto Hugo Chávez, él fue apoyado por la guerrilla colombiana desde antes incluso de asumir el poder, el ejercicio del poder en Venezuela. Y durante todo el ejercicio del poder en Venezuela, Hugo Chávez fue apoyado por la guerrilla, ¿no? Colombiana. Es más, ya estando yo activo dentro del Ministerio Público como fiscal, ya se manejaba información de que células guerrilleras, tanto del ELN como de las FARC, del Ejército de Liberación Nacional, como de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, eh, conjuntamente con militares de la Fuerza Armada Venezolana, realizaban, vamos a decirlo de esta manera, ejercicios militares, ¿no? En la frontera, y adiestraban a los que iban a formar parte posteriormente de la milicia bolivariana, ¿no? eso. Mm. Que son, por supuesto, una milicia, valga la redundancia, 500% genuflexa a la dictadura de Miraflores. Sí, Entonces, eso era de esperarse que hoy día esto pasara. Ya estando vivo Hugo Chávez se veía como habían también algunos políticos, no todos, por supuesto, no todos, algunos políticos, eh, digamos, vinculados, algunos políticos colombianos vinculados a la guerrilla, a que se referencia, como la difunta, con todo respeto, Piedad Córdoba, vinculada totalmente a la guerrilla, así como otros unos pocos, tenían, por supuesto, vinculación con la guerrilla y a su vez con la dictadura en Venezuela. Y por supuesto, iban estructurando todas unas estratagemas para perpetuar el comunismo en Venezuela. Y ese es el resultado que hoy día tenemos. Y la consecuencia que tenemos hoy día en Colombia, que lamentablemente está el señor Gustavo Petro hoy día en la presidencia de Colombia, y todos sabemos ya los antecedentes del señor Gustavo Petro. y lo No, para nadie es un secreto en Colombia.
y lo que quiere hacer, porque aquí todo el mundo dice que él está viendo la situación de Venezuela como un laboratorio para no cometer aquí los mismos errores y saberlo hacer, ¿no? Y ha tomado una vocería que es una vocería condicionada a, ¿sí? Las elecciones del 2026 aquí en Colombia. Y además, él es el único que habla. Lula no dice nada. El señor Andrés Manuel López Obrador de México tampoco. Parece que no conociera lo que pasa en Venezuela y en Latinoamérica y lo que estamos viviendo los dos países, los dos pueblos, porque Claro, somos, no, claro, don Henry. Y yo, digamos, sabemos muy bien, digamos, la forma de proceder de estos comunistas, ¿no? Estos dictadores. Sabemos muy bien el doblez con el que actúan. Conocemos sus estratagemas, la doble cara con que actúan, porque voy a hacer una referencia breve. Cuando yo no solamente viví parte de ese comunismo en Venezuela, sino que también en mi familia, don Henry, estos temas de conflictos políticos y de persecución política los conocemos. Yo incluso desde muy pequeño, porque mi abuelo Hernando Soto Crespo fue un perseguido político y de hecho fue a parar a Venezuela, lo digo brevemente, en la maleta del carro de don Virgilio Barco. No era presidente de Colombia, por supuesto, en ese tiempo y era amigo de mi abuelo y lo pasó en la maleta del carro porque lo iban a matar. Entonces, bueno, todas esas aristas, todos esos conflictos, somos países vecinos y terminamos viviendo las consecuencias de todos esos conflictos y sabemos cómo piensan estos comunistas y cómo actúan. Y digo esto, don Henry, porque, digamos, la defensa que hace y la apología que hace Gustavo Petro, el señor Gustavo Petro, de Maduro y sus secuaces, claro, él lo hace, vamos a decirlo coloquialmente, no, pero sí. No, pero sí. ¿A qué quiero referirme con esto? Pongo un ejemplo. El señor Gustavo Petro había dicho para el momento de las elecciones del 28 de julio, perdón, corrijo, posterior a las elecciones del 28 de julio, dijo, palabras más, palabras menos, que había que respetar, que había que procurar la verdad, algo así, procurar la verdad y que se respetara la voluntad del pueblo, sin mayores detalles, ¿no? Sin mayores detalles. Y ya uno sabía perfectamente, don Henry, que eso era una declaración tímida, pero que en ella subyacía, o sea, era un eufemismo, porque lo que se escondía detrás de eso era una defensa de la dictadura en Venezuela. Porque si no hubiese querido defender a la dictadura en Venezuela, Gustavo Petro hubiese hecho, digamos, unas aseveraciones más contundentes en contra de la violación de los derechos humanos en Venezuela y en contra de la dictadura comunista que hay en Venezuela, pues. Pero o como lo, son afines ideológicamente, no se podía esperar algo diferente de él. Y había dicho primero lo que hice referencia y después llegó, y cuando le tocó, cuando le correspondía a Colombia, dar la cara en la Organización de Estados Americanos por la defensa de la democracia en la región y concretamente en Venezuela, por la defensa de la Constitución y de las leyes en Venezuela en el marco de la democracia, pues lo que hizo fue que se abstuvo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo con eso? No, pero sí. O sea, yo apoyo a Maduro, aunque haya dicho antes que había que respetar la voluntad del pueblo, ¿no? sí, Entonces, quizá, don Henry, lo digo brevemente, quizá la posición del mandatario de México y de Brasil, de Lula en Brasil, en mi opinión, probablemente forma parte de estas estratagemas de la izquierda, que ellos están acostumbrados, don Henry, al doble discurso y hacer, como decía el Che Guevara, don Henry. A mí no se me olvida, porque a mí me tocó estudiar, cuando estudiaba filosofía, estudiar filosofía política,
y conozco un poco esa forma de pensar del Che, de personas que piensan, digamos, que son afines a pensamiento del Che ideológicamente, el Che Guevara decía que había que valerse de las formas democráticas hasta donde fuese posible. Porque cuando se hiciera el primer disparo, no se sabía cuándo iba a ser el último. Pero el Che Guevara decía esto no porque él propugnara la instauración de la democracia, sino precisamente con el objetivo de llevar efecto a la consecución de la revolución marxista. Entonces era el propósito de lo que hacía referencia para contextualizar esta afirmación del Che Guevara, era que la izquierda se valiera de las formas democráticas, de la democracia liberal, se valiera de las formas democráticas para ir instaurando el comunismo, don Henry. Porque cuando se hiciera el primer disparo, con la revolución armada, ¿no? Es decir, tomar el poder por la vía armada, no se sabía cuándo se iba a detener, digamos, el fuego, ¿no? Entonces se manejan muy bien, usted sabe, con esas estratagemas. Sí. Bueno, hoy se conoció un documento firmado por dos cardenales venezolanos, el cardenal Baltasar Porras y Diego Padrón. Ellos hacen lo que llaman una reflexión fraterna y en comunión ante la realidad nacional, ¿no? Dicen que el pueblo está adolorido y ha sido burlado. También dicen que no cristalizó a favor del líder del partido de gobierno las elecciones, el actual presidente de la República. Lo reconocen todavía a Maduro como presidente, ¿no? Mientras Edmundo ya está firmando documentos que dice Edmundo González, presidente de la República, ¿no? La actuación de la iglesia, que es un tema que nos corresponde muchísimo aquí en Radio Rosa Mística Colombia, este documento y el silencio de Bergoglio, doctor Soto. Bien, don Henry. Claro, en mi opinión, esta posición de la conferencia episcopal en Venezuela a través de estos dos prelados a que hizo referencia, Baltasar Porras y Diego Padrón. Y Diego Padrón. Hechos creados cardenales por Bergoglio, ¿no? Claro, anticardenales, como lo decimos, que son anticardenales. Pues de antemano hasta decir, y lo sabemos, que Bergoglio no es papa y entonces cualquier nombramiento que haga, decisión que tome es inválida, es ilícita, etc. Entonces son anticardenales. Estos anticardenales, Baltasar Porras y Diego Padrón, cuando ellos hacen ese pronunciamiento que usted acaba de leer, don Henry, la parte que leyó de las palabras de ellos, se enmarcan, aunque pareciera que no, dentro del silencio de Bergoglio. ¿Por qué digo esto? Cualquiera pudiera decir, pero es contradictorio. ¿Cómo dice que se enmarca dentro del silencio de Bergoglio si él no ha hablado? Bueno, si se analizan las cosas en la superficie, cualquiera puede pensar que no ha hablado. Pero cuando se analiza, digamos, la actuación de Bergoglio a lo largo de más de 10 años, de más de 10 años de antipontificado, de antipontificado masónico y de línea comunista, además, porque digo comunista porque para nadie es un secreto la afinidad de Bergoglio que tuvo con los Castro, con Hugo Chávez, con Gustavo Petro, con Nicolás Maduro, que hasta le hizo una supuesta bendición que no es bendición, porque Bergoglio no bendice a nadie, sino que maldice. Y perdonen que diga esto, pero es la verdad. Porque si tú no bendices, ¿qué haces? Y estás simulando una bendición, estás maldiciendo. ¿Qué puede venir de un masón? Como es, luciferino, no una bendición, una maldición. Entonces, para todos es un secreto que Bergoglio ha estado alineado con los dictadores comunistas de la región y dentro de ellos Nicolás Maduro Moro. Entonces, ¿por qué esta declaración de estos anticardenales
es tan tímida, no es contundente, no es abiertamente directa contra la dictadura de Maduro y contra la violación sistemática de los derechos humanos por parte de Maduro y sus secuaces. Sus secuaces, por ejemplo, fundamental, Tarek William Saab, pseudofiscal, violador de derechos humanos, que tendrá que rendir cuentas ante las autoridades competentes en su momento, que puede ser juzgado y debe ser juzgado por violación de los derechos humanos por ser cómplice en delitos de lesa humanidad, él y otros, y aquellos que cumplen sus órdenes, porque nadie, ningún funcionario público en Venezuela debe excusarse en órdenes superiores, de que violan los derechos humanos porque ellos estaban cumpliendo órdenes superiores. Entonces, ante eso, se ve claramente cómo estos anticardenales reconocen, voy a hacer un paralelismo, ¿no? Perdón, así como reconocen al antipapa como papa, masón y comunista, reconocen mutatis mutandis, reconocen a Nicolás Maduro Moro como presidente de Venezuela. ¿Por qué no hablan abiertamente y dicen que es un dictador, que es un genocida, que es un violador sistemático de los derechos humanos en Venezuela, con aquellos que lo apoyan, que son sus secuaces y que son cómplices de él? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no dicen de una vez por todas que el presidente de la República de Venezuela es el señor Edmundo González? Los factores democráticos de Venezuela, al único presidente que reconocemos legítimo en Venezuela es el señor Edmundo González. A ningún otro, porque el que está en Miraflores está usurpando la silla presidencial. Es un dictador. Entonces, ¿por qué la Conferencia Episcopal Venezolana no es clara, directa y contundente en esto? Porque la Conferencia Episcopal Venezolana sigue las directrices que les da el usurpador de la silla de San Pedro que está en el Vaticano, el innombrable. Entonces, no pueden actuar de otra manera, don Henry. Bueno, sí. Corrijo. Podrían actuar de otra manera, pero no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Una opinión personal, ¿no? ¿Por qué no lo hacen? Y le pido a Dios perdón si voy a hacer una aseveración que no se corresponda con la verdad, porque Dios sabe que en mi conciencia moral y en mi corazón no pretendo mentir. Es una opinión que me he formado en mi conciencia, analizando todos estos años, y es que no lo hacen porque los señores de la Conferencia Episcopal Venezolana lamentablemente están cuidando el puesto. Están cuidando el puesto, están cuidando sus privilegios de acuerdo al oficio que desempeñan y están cuidando también su libertad personal. También. Entonces, yo quiero hacer una comparación con los santos apóstoles y los santos mártires en la iglesia, y dentro de los santos mártires también entre los apóstoles, porque el único que no murió mártir, que sabemos en la historia de la iglesia, fue el apóstol San Juan, pero de resto todos los demás murieron mártires. ¿Por qué los señores obispos de la Conferencia Episcopal Venezolana no imitan a las bases de la iglesia, que son los santos apóstoles? O sea, porque, es decir, tienen que ponerse del lado de Dios, de la verdadera iglesia y del pueblo venezolano, porque la doctrina social de la iglesia católica, lo que pasa es que lamentablemente ellos hacen aplicaciones de la ideología bergogliana, pero no aplican la doctrina social de la iglesia, es clara en que la iglesia, el clero de la iglesia católica no se debe inmiscuir en política, a menos, y no deben militar políticamente, y no deben interferir en política, a menos que se esté comprometido los derechos humanos, la moral cristiana y la fe católica y apostólica.
Entonces, en este caso vemos claramente, don Henry, cómo tanto la moral cristiana como la fe católica y los derechos humanos están comprometidos. La fe católica, por supuesto, estos señores, por una parte, están dando un antitestimonio de catolicismo. Además de eso, en Venezuela, la dictadura desde hace años practica la santería, la brujería, el satanismo. Y eso lo saben los señores de la Conferencia Episcopal Venezolana. Lo saben. Y los derechos humanos, porque la Conferencia Episcopal Venezolana sabe que la dictadura de Miraflores viene cercenando, violando sistemáticamente los derechos humanos en Venezuela. Y prueba de eso, don Henry, es claro que tenemos militares presos por oponerse a la dictadura, tenemos algunos políticos presos y también, digamos, personas que no eran políticos, sino que eran ciudadanos venezolanos que han manifestado en otras oportunidades y recientemente contra la dictadura o se han opuesto a ella, entonces han sido perseguidos por la dictadura. Han sido torturados, además, torturados en centros de reclusión en Venezuela, ¿no? Y otros han fallecido. Entonces, ¿por qué los señores de la Conferencia Episcopal Venezolana no se pronuncian directamente y abiertamente contra la dictadura y dicen de una vez por todas que el pueblo venezolano, y con eso no se convierten en políticos, sino que tienen el deber de pronunciarse porque están comprometidos los derechos humanos, la moral cristiana y la fe católica? ¿Por qué no dicen que el presidente de la República es el señor Edmundo González, que Nicolás Maduro Moros hizo fraude en las elecciones? Porque eso es un hecho público y notorio. Todo el mundo lo sabe, porque, don Henry, el hecho de que el Consejo Nacional Electoral, en la persona del señor Elvis Amoroso y de los demás rectores, que permitieron, que aceptaron que Nicolás Maduro retrasara la transmisión de la data o impidiera la transmisión de la data para que no se supiese a ciencia cierta quién había ganado la elección. 2 más 2 son 4, don Henry. Claro. 2 más 2 son 4, ¿no? No puede ser 6 ni 10. Entonces, ese retraso ese impedir la transmisión de la data y luego decir una vil mentira de que el sistema fue saboteado, atribuyéndoselo a la oposición venezolana, cuando ¿quién puede creer, don Henry, que ganando la oposición venezolana, la misma oposición va a hacer un fraude contra sí misma? Eso es algo que va contra todo sentido común. Entonces, ¿por qué no se pronuncian frente a eso? Porque, por supuesto, están cuidando el cargo, están defendiendo su libertad personal, quieren evitar que la dictadura también los meta preso a ellos y están siguiendo las órdenes del dictador del Vaticano, del antipapa, del innombrable. Sí, eso prácticamente es claro. Eso es absolutamente claro y es muy, pero muy lamentable. Y es lo mismo que está sucediendo, me salgo un poquito del tema, con el clero de Nicaragua que lo tiene abandonado, ¿no? Donde un régimen comunista también golpea terriblemente a la iglesia cada vez que le provoca, ¿no? Bueno, otro tema que es bien álgido y bien, eh, mm, bien polémico para los venezolanos y que tiene mucho que ver con todo esto es el de las prácticas ocultistas que ya existían en Venezuela, pero que fueron masificadas por Hugo Chávez y que también las asumió Maduro hasta el punto de que Foros de la Virgen afirmó que la magia negra sostiene al régimen venezolano. Y así titulamos un video que hicimos aquí en el canal. Esa es una situación muy difícil. Jaime Bailey también denunciaba ayer o comentaba ayer que en Caracas hay un lugar que es como una especie de iglesia donde se rinde culto a Hugo Chávez.
Y la gente va y hace cantos de alabanza y levantan los brazos y le oran a Hugo Chávez y se arrodillan ante una estatua de Hugo Chávez. Todo eso ya raya en una secta, ¿no? Yo recuerdo que hace mucho tiempo hice algún programa de radio donde comparé o escribí un artículo donde comparé todo lo que pasaba en ese momento en Venezuela con una secta, ¿no? Las prácticas que tenían eran iguales a las de una secta. ¿Qué opinión tiene usted de todo eso? Que a algunos venezolanos no les gusta que mencione, ¿no? Bueno, a diferencia de algunos, yo sí, discúlpeme, don Henry, estoy aquí silenciando el teléfono, perdón, porque sonó acá. A diferencia de algunos venezolanos, yo sí me reconforto y me regocijo profundamente en que se haga referencia a esto que usted mencionó. ¿Por qué? Porque ocultando la verdad no resolvemos nada, sino que se agrava la situación. Y ese pseudoculto a Hugo Chávez y a su ideología, porque era su persona y a la ideología que él propugnaba, en mi opinión en mi opinión, valga la redundancia, fue fomentada por el mismo Hugo Chávez en vida, porque él lo que hacía, pues lo hacía asesorado, por supuesto. Entonces, él procuró que se forjara alrededor de él una suerte de culto eh, religioso político, vamos a denominarlo así, ¿no? Pero todo eso fue bien asesorado, porque el propósito era que la gente anulara su razón, anulara su capacidad de pensar, su raciocinio, y asumiera las palabras de Hugo Chávez y su ideología marxista y todo lo que él hacía y decía como un dogma, ¿no? Y llegaran al punto de asumir esa ideología de Hugo Chávez, digamos, como incuestionable. Y todo aquel que se atreviese a ir en contra de esa ideología de Hugo Chávez y de sus decisiones políticas, entonces era, digamos, víctima de descalificaciones. Escuálido, pequeño burgués, capitalista, etcétera, etcétera, ¿no? Aliado del imperio norteamericano, eres aliado del imperialismo yanqui, etcétera, etcétera. Entonces, ese culto, Henry, sí se llevó a efecto y en mi opinión continúa en Venezuela, ¿no? Tal vez pienso más que todo digamos, en lo que es, digamos, lo que se denominaba el distrito capital, en el área de lo que es Caracas y muy probablemente también en La Guaira, ¿no? Con lo cual no niego que pudiera haber ciertos focos en otras partes del país, pero más que todo en esa área que mencioné. De hecho, no se me olvida, don Henry, no recuerdo si estando ya para los últimos días de la vida de Hugo Chávez o poco tiempo después de haber fallecido, comenzaron a circular en la ciudad de Caracas, y eso fue una noticia que salió, no recuerdo por cuál medio, que estaban siendo distribuidas unas especies de estampas, ¿no? Con la foto o la imagen de Hugo Chávez y detrás, si mi memoria no me falla, tenían una pseudo oración que fue una adulteración del Padre Nuestro, Ay, Dios mío. que ni siquiera me atrevo a recitar eso, No, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, imagínense, ya eso expresa, don Henry, la clara directriz, el direccionamiento de la dictadura hacia, digamos,
propugnar a Hugo Chávez como un líder político religioso, a fin de que se le rindiera una suerte de pseudo culto que pudiera contribuir a perpetuar la dictadura. Y eso, don Henry, es asesorado, por supuesto, por los mismos cubanos, por la dictadura cubana. De eso yo no tengo absolutamente ninguna duda, don Henry. Además que los satanistas, los brujos, los babalaos cubanos, seguro estoy, los santeros, seguro estoy que pues le han hecho énfasis a Maduro y sus secuaces, en su círculo íntimo, que esa es una forma de generar, digamos, el sometimiento. Una de las formas, ¿no?, de lograr el sometimiento o genuflexión, vamos a decir, a nivel espiritual, o ataduras a nivel espiritual, ataduras demoníacas en el pueblo venezolano. Y por eso, aunado a los ritos que hizo referencia Foros de la Virgen y que Radio Orsa Mística Colombia publicó eso, por supuesto que estando en vida Hugo Chávez y luego de muerto, ya se venían haciendo ritos satánicos en el entorno de la dictadura. Y de hecho, el padre, si mi memoria no me falla, el padre José Palmar, el padre Palmar, que vive en Estados Unidos. sí, que vive en Estados Unidos, está exiliado aquí, que yo lo conocí hace muchos años, creo que era seminarista yo cuando eso. Yo lo conocí, o había salido del seminario poco tiempo después. Yo lo conocí directamente. El padre Palmar hizo una serie de denuncias y entre ellas decía, si mi memoria no me falla, pues fue hace muchos años, que al interior del Palacio de Miraflores, el mismo Hugo Chávez, con santeros cubanos, hacía ritos satánicos al interior del Palacio de Miraflores y hizo otras denuncias también vinculadas a este tipo de ritos que hacía la dictadura en Venezuela, con Hugo Chávez a la cabeza. Y esas denuncias, aunadas a que el padre Palmar se distanció del chavismo, generó que a él comenzaran a perseguirlo. No recuerdo si fue víctima también de violencia física, que creo que hasta lo golpearon. Sí, Incluso la casa parroquial, digamos, dirigieron toda una serie de ráfagas de disparos en contra de la casa parroquial, del padre Palmar. En Maracaibo. En Maracaibo, estado Zulia, y en Venezuela. Y de hecho, el padre Palmar en varias ocasiones apareció hablando por un medio de comunicación, no recuerdo en este momento cuál, en contra de la dictadura en Venezuela, apoyando al pueblo venezolano, diciendo que eso no era un gobierno, que no era democracia, que era una dictadura, refiriéndose a Hugo Chávez y etcétera, y a sus secuaces. Y eso le generó, además, que lo que sí no puedo recordar es si la policía llegó a detenerlo, que es lo que no recuerdo en este momento, pero recuerdo que le enviaron unos policías y esos policías lo golpearon, si mi memoria no me falla. No recuerdo muchos detalles porque fue hace muchos años, ¿no? Entonces el padre Palmar denunció eso, es decir, que hay personas que han estado directamente en contacto con la dictadura y pueden dar estos testimonios, y de hecho lo dieron, y entre ellos el padre Palmar. Y por eso hoy día está exiliado en Estados Unidos. Sí. Usted mencionó, doctor Soto, una palabra de 4 sílabas que es el tema que quiero plantearle a continuación. Algo dijo ya sobre eso, y es la influencia de Cuba en Venezuela, de los hermanos Castro, de Díaz-Canel. Claro. Sí, la influencia de la dictadura cubana, cuando estaba vivo el difunto Fidel Castro, y hoy en día estando en el poder Díaz-Canel, la influencia en la política venezolana
en la política venezolana ejercida por la dictadura, por supuesto, ha sido y es al 100%, al 100%. De eso no hay dudas, y el que niegue eso, pues definitivamente no conoce el caso venezolano, definitivamente. O si lo conoce, está actuando como los colaboracionistas de la dictadura, negando un secreto a voces, algo que todo el mundo sabe. Y esa vinculación con la dictadura cubana, me atrevería a decir, don Henry, que comenzó con Hugo Chávez incluso antes de que se graduara en la Academia Militar. Si mi memoria no me falla, ya Hugo Chávez venía simpatizando con la dictadura cubana desde antes de graduarse en la Academia Militar. Y no recuerdo si siendo teniente o capitán, él creo que llegó a acudir a Cuba siendo capitán en algunos momentos, capitán del ejército en Venezuela. Entonces se entiende esa influencia de esa ideología marxista que la dictadura cubana propugna por más de 50 años allá en Cuba, y que siempre han intentado ejercer influencia en América Latina y en Venezuela desde hace años atrás inclusive. No se nos olvide en aquellos años cuando Fidel Castro con unos guerrilleros ingresaron a territorio venezolano y pretendieron generar, digamos, una revuelta allí comunista, pero no lograron sus fines, sus propósitos, ¿no? Entonces, siempre Fidel Castro intentó ejercer influencia política en Venezuela, ¿no? Porque, por supuesto, él sabía muy bien los recursos naturales de Venezuela, el petróleo, etcétera, y la ubicación estratégica de Venezuela, y él sabía muy bien que todo eso podía servir a la internacionalización de la revolución marxista, como la entendía Fidel Castro, y también a beneficiarse económicamente de los recursos de Venezuela, como lo hemos visto durante más de 25 años, aproximadamente como 26 años desde el año 98 hasta ahora, en Venezuela, ¿no? Entonces, la influencia es 100%, Henry, porque por una parte, la dictadura cubana ejerce influencia en los líderes de la dictadura en Venezuela. Y cuando digo influencia, es porque les giran directrices. Les giran directrices porque ellos tienen más de 50 años en Cuba de comunismo y por supuesto tienen mucha más experiencia en el ejercicio de la dictadura, del poder a nivel dictatorial en Cuba, y por supuesto son los maestros, fueron maestros de Hugo Chávez y por supuesto maestros de Maduro y sus secuaces. Entonces, y todos sabemos que Hugo Chávez viajaba varias veces a Cuba, era asesorado por Fidel en momentos críticos de cuando Chávez ejercía el poder en Venezuela, y también Maduro en varias ocasiones ha viajado a Cuba para ser asesorado en momentos críticos. Entonces, esa influencia también, como ya lo dije antes, había mencionado algo antes, tiene influencia directa en la Fuerza Armada venezolana, en ciertas policías en Venezuela, en la Policía Nacional Bolivariana y en diferentes entes públicos del país, ¿no? Tanto en el Poder Ejecutivo, entre comillas, porque es una dictadura, como en el pseudo Poder Judicial y en el Poder Legislativo, ¿no? Que todos están al servicio de la dictadura. Todos. Sí. En estos días también, que es una semana de muchísima información y que sale de Venezuela, básicamente, repito, por las redes sociales, han publicado unos mapas satelitales en los que se ven una gran cantidad de vuelos de Caracas a La Habana y de La Habana a Caracas de Conviasa. Primero era la aerolínea Conviasa que iba y, según dicen, estaba trayendo personal cubano para apoyo de Maduro, ¿no? Y En para todos los relevar, se llevaban unos y volvían otros, ese es un relevo.
Sí. Ahora se terminaron los vuelos de Conviasa y está haciéndolo Cubana de Aviación. Entonces dicen que es que se están devolviendo todos, que porque Cuba ya se cansó, que Cuba no se siente representada con Maduro. ¿Usted ha oído algo de eso? Sí, yo he escuchado ciertas informaciones sobre eso, incluso que se ha manejado información de que la dictadura cubana está al tanto, digamos, de el apoyo popular, entre comillas, a Nicolás Maduro y sus secuaces o a la dictadura en Venezuela. Por supuesto que La Habana está al tanto de que el apoyo popular que tiene la dictadura es ínfimo, es ínfimo. En La Habana saben perfectamente que la mayoría del pueblo venezolano está del lado de la democracia, está del lado del presidente legítimo, constitucional de la República de Venezuela, que es el señor Edmundo González. La Habana sabe muy bien que hay un profundo descontento en la Fuerza Armada y no por nada envían emisarios, se los llevan, devuelven otra gente, hacen relevo, pero además hay una profunda desconfianza en que Nicolás Maduro por mucho tiempo pueda permanecer ejerciendo el poder de facto, obviamente en Venezuela. Entonces, la información que se maneja es que los cubanos no van a arriesgar su vida. Es decir, ellos han influido y han penetrado allá en Venezuela en la medida en que ellos pueden coexistir allí, pero estando a salvo. Pero en el momento en que en el momento en que una digamos, rebelión cívico-militar que está prevista en el artículo 350 de la Constitución, que es perfectamente legítima esa rebelión por parte del pueblo venezolano en compañía de militares que aspiramos que se unan al pueblo venezolano para rebelarse frente a esa dictadura. Los cubanos saben muy bien que en ese escenario ellos lo que pueden terminar es presos o muertos. Eso lo saben muy bien ellos. Claro. Entonces ellos no van a arriesgar para hacer carne de cañón y eso es lo que se maneja. Entonces se cree que el apoyo no es el mismo, don Eric, que ellos más bien están buscando la manera de irse distanciando de Nicolás Maduro porque saben que no tiene popularidad y que lo que hay en Venezuela es un desgobierno. Eso es una dictadura. Y eso explicaría las razones por las cuales Cuba no hace parte del grupo de Colombia, México y Brasil. Claro, porque siempre desde La Habana se han pronunciado en favor de la dictadura en Venezuela, pero hasta este momento se han mantenido en esa posición que acaba de mencionar. No se adhiere o no se suma a la posición de México, Brasil y Colombia, ¿no? Sí. Y bueno, digamos, para ser cónsonos con la verdad, digamos, de el presidente de México o del gobierno de México, del gobierno de Brasil y del de Colombia, en la persona del señor Gustavo Petro y los que están en su círculo, ¿no? Bueno, personalidades de Latinoamérica y del mundo han pedido a la Corte Penal Internacional y ya han demandado a la dictadura en la Corte Penal Internacional que intervenga rápidamente en Venezuela. Y a las Naciones Unidas lo hizo una senadora colombiana, María Fernanda Cabal, Sí. que manden los cascos azules a Venezuela. Eh, ¿Sucederá eso? ¿Sucederá eso? ¿Será bueno para Venezuela? Bien, don Henry. Ante todo, bueno, agradecemos todo el apoyo que algunos en la OEA le han brindado a Venezuela, al pueblo venezolano, al presidente legítimo de Venezuela, el señor Edmundo González, a la señora María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, eh, al pueblo venezolano, en fin.
obviamente no a la dictadura, eso es negado totalmente, y el apoyo de las Naciones Unidas también, lo agradecemos altamente. Pero confieso, don Henry, en mi opinión, que soy escéptico en que la respuesta de la Organización de Estados Americanos y de la ONU y de la Corte Penal Internacional, digamos, llegue a ser llevada a efecto en un tiempo, digamos, rápido, perentorio, rápido. Y digo esto porque la justicia tardía, eso los abogados nos los enseñan desde el principio en la escuela de derecho, la justicia tardía es injusticia. Claro, uno tiene que entender que los mecanismos internacionales tienen sus procesos, tienen sus trámites, etcétera. Pero también hay que tomar en cuenta, don Henry, que al pueblo venezolano lo están masacrando. Y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos son públicas y notorias. Eso no está escondido. Y todo el mundo sabe que el presidente legítimo de Venezuela es Edmundo González. Entonces, mientras se siga, o sea, es decir, mientras el apoyo internacional llega de una manera rápida, efectiva, expedita y contundente, mientras eso ocurre, don Henry, a nuestro pueblo, lamentablemente, Lo comprendo, lo comprendo. No sé que no es fácil estar uno por allá en Estados Unidos, lejos de su patria, sabiendo lo que está pasando en su país, ¿no? sí, Y nos unimos a ese dolor desde Colombia, en parte lo porque sé, don Henry, lo sé. tenemos familia también en Venezuela, tenemos conocidos, y a los colombianos nos conmueve y nos afecta mucho también, ¿no? Lo Esperemos sé, que don Henry, lo sé y lo agradezco profundamente porque y este programa, doctor Soto, es un homenaje al pueblo venezolano, porque duele en el alma lo que le están haciendo. Y duele más que esas instancias no actúen rápido. sí, duele profundamente, don Henry. Yo agradezco mucho, agradezco altísimamente al pueblo de Colombia, no al gobierno de Colombia. Agradezco profundamente al pueblo colombiano porque sé perfectamente que están con nosotros, sé que están orando por nosotros, sé que están rezando por nosotros, sé que no están de acuerdo y no apoyan esa dictadura genocida, sangrienta. Sé que Colombia no quiere un cuadro semejante, No, nada de eso. ni siquiera parecido para nuestro país. Y yo digo para nuestro país porque dirán, pero ¿por qué Fernando Soto dice también nuestro país? Porque Colombia también es mi país. Porque tú tienes un pie en Venezuela y el otro acá también. Sí, don Henry. Como Por muchos. aquí corre sangre también colombiana y yo soy venezolano y soy colombiano. Tengo Sí, doble nacionalidad, ¿no? Y lo digo que lo sepan, tengo cédula de ciudadanía, tengo mi pasaporte, soy colombiano también. De acuerdo a la Constitución Política de Colombia, yo soy considerado colombiano por nacimiento, de acuerdo a la Constitución Política de Colombia, porque mi claro. abuelo era colombiano y mi padre también es colombiano. Bueno, en fin, entonces mi corazón y yo y mi familia estamos un pie allá en Colombia, otro en Venezuela. Es un dolor muy grande. Hay una historia común de muchos años, eh, unos próceres y una historia que nos une, un amor profundo, y sé que Colombia está con nosotros y me duele profundamente lo que estamos viviendo, lo que mis compatriotas, que también lo son, que están viviendo allá en territorio venezolano. Yo estoy en el exilio, pero eso no significa que no sufra, eso no significa que no me duela y eso no significa que yo no me oponga desde esta trinchera, que es lo que puedo hacer, que es lo que Dios me permite y las circunstancias,
poder con este humilde aporte apoyar al pueblo venezolano, apoyar a mi pueblo, don Henry. No Sí, claro. puedo hacer más en los actuales momentos, es lo que puedo hacer, pero insisto, agradezco a la ONU, a la Organización de Estados Americanos, agradezco a la Organización de Estados Americanos por el apoyo a nuestro pueblo, a nuestro país, al presidente Edmundo González, al señor presidente Edmundo González, a la señora María Corina Machado, líder de la oposición y compañera en esta lucha del pueblo venezolano y del presidente Edmundo González, pero exhorto a la Organización de Estados Americanos, a la Organización de las Naciones Unidas, a la Corte Penal Internacional, al señor fiscal de la Corte Penal Internacional, el doctor Karim Khan, que por favor, acorde con las normas, los tratados y las convenciones internacionales suscritos por la República Venezolana, por la República de Venezuela, suscritos y ratificados válidamente por Venezuela, que actúen con la mayor contundencia y celeridad que el caso requiere, porque mientras pasan los días, más políticos son perseguidos y privados ilegítimamente de la libertad, la oposición política. Más ciudadanos venezolanos son desaparecidos por la dictadura, desaparición forzada de personas. Cada día que pasa, la dictadura en Venezuela del genocida y asesino Nicolás Maduro Moro con sus secuaces, Diosdado Cabello, el general Vladimir Padrino López, los policías y los militares, que no son todos los policías ni son todos los militares, aclaro, que siguen las órdenes del dictador y las llevan a efecto, y también el pseudo fiscal general Tarek William Saab y los fiscales del Ministerio Público que cumplen esas órdenes de ese pseudo fiscal, imputando el delito de terrorismo, de financiamiento al terrorismo, de instigación al odio y al desconocimiento de las instituciones políticas, etcétera, y otros delitos más que les imputan a los ciudadanos venezolanos que se oponen a la dictadura, y delitos también, otros más, que pretenden imputarle al señor presidente Edmundo González y a la líder de la oposición venezolana, compañera del presidente Edmundo González, María Corina Machado, que pretenden imputárselo y pretenden privarlos ilegítimamente de la libertad. Sepan, señores de la dictadura, asesinos, que esos delitos de lesa humanidad no prescriben, y así tengan 90 o 100 años de edad, van a tener que rendir cuentas a la justicia. Cuando estábamos preparando esta conversación, yo digo preparando, o sea, poniéndonos de acuerdo y esto, Sí. me decía usted que quiere hacer un llamado a los fiscales de Venezuela. Por favor. Sí, don Henry, gracias. Y pido disculpas porque quizás en parte de mi intervención he sido un tanto emocional, un tanto efusivo, Es ¿no? inevitable, es inevitable. Pero es inevitable, don Henry, porque uno sufre también. Yo tengo familia en Venezuela también, y aunque no tuviese familia en territorio venezolano, cada venezolano, anciano, adulto, niños y niñas, mi corazón y mi alma y mi lucha, que es nuestra lucha, está con ellos, aunque no esté allá. Bien, yo quiero en esta oportunidad a mis ex compañeros fiscales del Ministerio Público en Venezuela, los que aún están activos, que sé bien que algunos de ellos están activos, otros están jubilados, otros
quizá han renunciado o otros los han pasado a retiro. Yo quiero dirigir estas palabras y esta exhortación y llamado de atención, esta voz del pueblo venezolano y la nuestra, a ellos, y especialmente a los que están activos. Pero no solamente a mis excompañeros, a los que conocí estando activo en el Ministerio Público, sino también a los fiscales del Ministerio Público que no conocí, pero que hoy día están activos laborando en el Ministerio Público. Ustedes saben, compañeros y compañeras, que la violación de los derechos humanos, que la comisión, la perpetración de delitos de lesa humanidad en contra de cada ciudadano venezolano no prescribe. Y ustedes saben muy bien, se los digo desde mi alma, desde mi corazón, se los digo como ex fiscal, que una vez trabajé con ustedes velando por el cumplimiento, la satisfacción de los derechos y garantías constitucionales, del cumplimiento de la ley en Venezuela. Ustedes saben muy bien, insisto en ello, que el Ministerio Público debe velar por el cumplimiento de la Constitución y de la ley y de los derechos y garantías constitucionales. Ustedes saben muy bien que como titulares del ejercicio de la acción penal en nombre del Estado venezolano, ustedes no están al servicio, no están al servicio de parcialidad política alguna. Saben bien que el Ministerio Público es autónomo e independiente, debe serlo. Así está consagrado en la Constitución de la República de Venezuela, en su artículo, si mi memoria no falla, 285 de la Constitución. Ustedes saben bien que si ejecutan las órdenes del pseudo fiscal, brazo ejecutor de la dictadura de Nicolás Maduro y sus secuaces, que es el señor Tarek William Saab, que es un fiscal general de facto, que no tiene ninguna legitimidad y que lo que hace es seguir las órdenes de la dictadura. Si ustedes, compañeros fiscales y compañeras, obedecen las órdenes de Tarek William Saab y le imputan delitos de terrorismo y de financiamiento al terrorismo y cualesquiera otros delitos previstos en el Código Penal venezolano y cualesquiera otras leyes penales de la República, en atención a los postulados de la ley contra la delincuencia y el financiamiento al terrorismo vigente en Venezuela, si ustedes hacen eso en contra de los venezolanos que han manifestado y se han opuesto pacíficamente y lo están haciendo conforme al artículo 350 de la Constitución y artículo 333 de la Constitución, en rebelión contra una dictadura a la que tenemos el deber de desconocer por genocida y violadora de los derechos humanos, ustedes se hacen cómplices, se harían cómplices de Nicolás Maduro, de Tarek William Saab, por seguir las órdenes de ellos. Entonces, por favor, les hago este llamado a su conciencia, reflexionen, están a tiempo. Y yo quiero, don Henry, sin extenderme mucho, hacer un homenaje a la compañera fiscal del Ministerio Público, que es fiscal, aunque la haya destituido ese innombrable que es Tarek William Saab. Él sabe muy bien que está cometiendo delitos al servicio de la dictadura y en su momento tendrá que rendir cuentas a la justicia. Yo quiero rendir, don Henry, y sé que el pueblo venezolano se unirá a este homenaje a esta compañera fiscal, joven, se ve que en su rostro que es joven. Tuvo el gran valor, me siento orgulloso de haber pertenecido a las filas del Ministerio Público, porque esta compañera fiscal fue capaz de arriesgarse con valor
y oponerse a procesar penalmente a unos ciudadanos, oponiéndose a la dictadura y oponiéndose a las órdenes inconstitucionales e ilegales de Tarek William Saab, esbirro de la dictadura. Me refiero a la abogada fiscal del Ministerio Público en el estado Anzoátegui. Aquí tengo el nombre. Maglen Marín Rodríguez, quien se desempeñaba como fiscal provisoria de la Fiscalía Sexta de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui en Venezuela. A la colega Maglen Marín Rodríguez, este pseudofiscal esbirro de la dictadura, que es Tarek William Saab, publicó en Twitter, si mi memoria no falla, el día de ayer o hoy. No, perdón, corrijo. El día 3 de agosto parece que fue publicado de este año de 2024, publicó una foto que se la envié a don Henry. Dice así en la parte de abajo de la foto: aprehendida ex fiscal del Ministerio Público por el delito de retraso u omisión intencional de funciones. Es decir, aquí está la foto, don Henry. Mire. Eso. Este innombrable que es Tarek William Saab se atrevió, no sé si la ve allí, se percibe bien. Sí. Ok. Se atrevió a publicar la foto como si Maglen, la doctora Maglen, fuese una delincuente, cuando la doctora Maglen Marín Rodríguez, fiscal provisoria de la Fiscalía Sexta de Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, no exfiscal, como dice ese pseudo fiscal general esbirro de la dictadura Tarek William Saab, no exfiscal. La fiscal Maglen Marín Rodríguez no fue que cometió ese supuesto delito que le atribuye ese fantoche que es Tarek William Saab, me perdona la palabra, diciendo que ella cometió el delito de retraso u omisión intencional de funciones. Perdón, señor Tarek William Saab, esbirro de la dictadura comunista en Venezuela, que sigue las directrices del dictador Nicolás Maduro Moros y sus secuaces. Usted sabe muy bien que la doctora Maglen, fiscal del Ministerio Público, en ningún momento retrasó u omitió intencionalmente cumplir sus funciones como fiscal. Al contrario, intencionalmente lo que hizo fue cumplir con sus funciones como fiscal del Ministerio Público, negándose a que fuese procesado penalmente unos ciudadanos por oponerse conforme al artículo 350 de la Constitución de la República y artículo 333 de la misma Constitución en contra de la dictadura genocida, asesina de Nicolás Maduro Moro. Entonces, sepa usted, señor Tarek William Saab, que usted y los que fiscales, que espero que no sea así, es decir, no, los fiscales que cumplan esas órdenes de usted, los que usted comisionó de facto para imputarle ese delito a la doctora Maglen, sepa muy bien que tendrán que rendir cuentas en su momento a la justicia. ¿Ok? Sépalo muy bien porque estos delitos no prescriben. Bien, pues yo quiero hacer una invitación a todos los católicos de Latinoamérica y el mundo, y es a orar por el buen resultado de la búsqueda de la libertad del pueblo venezolano. Que actúen las instancias internacionales que tienen que actuar, y todo esto tenemos que acompañarlo con mucha oración. Desde los días anteriores a las elecciones, en este canal hemos venido orando a las 6 de la tarde el Santo Rosario, especialmente por la Iglesia y por Venezuela.
por el pueblo venezolano que sufre y es martirizado en este momento. Quiero agradecerle, doctor Soto. Yo sé que las emociones nos invaden. Aquí en Colombia las vivimos permanentemente por lo que nos sucede a nosotros y ahora por solidaridad con el pueblo venezolano, porque como dijimos hace un rato, pues somos una sola cosa y nos duele y todo lo que sucede allí en Venezuela nos afecta a nosotros y todo lo que sucede aquí le afecta al pueblo venezolano. Quiero Así es. agradecerle mucho todo este rato en este conversando, tal vez uno de los más largos que he hecho, y a través suyo enviarle un mensaje de esperanza al pueblo venezolano. Aquí en Colombia estamos pendientes de todo lo que sucede allí. Los queremos mucho, oramos por ustedes y que Dios los bendiga. No Bergoglio. Amén, mujer. Amén y amén. Ok. Gracias, doctor Soto. Gracias a usted, don Henry. Gracias a Dios y a usted.